Conforme lo vayamos encontrando, por favor, 1 Corintios capítulo 13. Conforme lo vayamos encontrando, nos ponemos de pie, por favor, con reverencia a nuestro Dios. Y antes de que comience la lectura, dicen por ahí que todos tenemos un niño adentro, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos. Otra. Vamos, ya vamos. Ok, vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, versículos. Pues solamente es un versículo. Versículo 11. Vamos rápido al versículo 11. Sígame con su lista. Dice así la palabra de Dios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Por qué no lo volvemos a leer? Si traen esta versión, síganme con su voz bien fuerte. Nuevamente, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vamos a orar. Señor Jesús, te rogamos que tu palabra venga haciendo un impacto en cada corazón. Padre, te pedimos que podamos abrir bien nuestros oídos a lo que tu Espíritu Santo quiere hablar a tu iglesia. Y te rogamos, Padre, que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Muy bien, te voy a poner un video. Este video lo has visto alguna vez. Espero que se vea, que no me falle. Se ve un poquito, ¿verdad? ¿Tenemos alguna persona o ya se Le voy a pedir a mi hermano Aaron que me ayude a checar qué está pasando. Muy bien, como han visto durante la semana, he titulado este sermón Muy bien, pues he titulado este sermón Cuando era niño. A ver, ¿cuántos de aquí fuimos niños? Todos. ¿Y cuántos seguimos siendo niños? Yo decía, a ver, los dos que todos decían. tenemos parte de niño, pero A los no somos escuché. niños. Cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Pero ahora que dice que ya crecí, ¿verdad? Cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Dejé las cosas que eran de niño. ¿Cuántos niños hay aquí? Lo preguntaron. Y podrían estar pensando en el pasaje que dice el Señor Jesús, ¿verdad? El que no fuera como uno de estos pequeñitos no entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Pero el Señor Jesús no estaba hablando de que nos volviéramos niños en sí, o que siguiéramos más bien siendo niños. A ver si se puede, ¿eh? Algo muy peculiar sucede, por ejemplo, en una boda, en una fiesta de 15 años. A boda, me equivoqué, 15 años. Cuando la quinceañera deja de ser niña
pues regularmente se maneja un presente, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Lo han visto? El último juguete, la última muñeca. Ya se pudo ver, gracias a Dios, gracias. Vamos a ver este video para que me comprendan lo que estoy diciendo. Lo regresamos. A ver, ponemos pausa y le ponemos sonido para eso. Pongan atención, por favor. Gracias. Yo sé que quieren ver toda la película, pero no. Cuando yo era niño, ¿verdad? ¿Quiénes dejaron sus juguetes? Así como en la película, Andy un día creció, ¿verdad? Se tenía que ir a la universidad. Y por más que luchaba, vean la edad que tiene y todavía estaba con sus juguetes. Y todavía seguía pensando como niño. Pero llega un momento en que la vida o el destino o Dios te dice: deja de comportarte como niño. Tremenda lección, ¿verdad? De esta película. Es algo, pues sí, triste el que puedas deshacerte de tus juguetes, ¿verdad? Y más cuando les tomaste mucho cariño. Pero yo quiero hablarte de las cosas a las que sigues tomándole cariño. Y pareciera que ha pasado el tiempo y sigues comportándote como niño. Y la palabra de Dios aquí primeramente está hablando acerca del amor. Es un capítulo que habla acerca del amor. Pero es interesante que aparezca este versículo, versículo 11, donde el apóstol Pablo comienza a decirle a los que estaban ahí: cuando yo era niño, comienza a dar su testimonio, este es el testimonio de Pablo. Cuando yo era niño, a ver, repítelo, pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. ¿Hasta qué momento el apóstol Pablo dejó de ser niño? Y esa es una interesante pregunta. ¿Hasta qué momento el apóstol Pablo dejó de ser niño? Hasta que conoció a quién? A Cristo Jesús. Muy buena respuesta. Muy bien, pues hablaba de la quinceañera, ¿verdad? Que se despide de su último juguete. Y es como un tipo procesión la que se hace ahí en la fiesta, ¿verdad? En donde tiene su último juguete y deja las cosas de niño y ahora se convierte en una mujer. ¿Sí? Y dejan las cosas de niño. Muy bien, pues dice la palabra que nosotros seguimos creciendo. Alguien que me ayude a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5.
A ver, esgrima bíblico, vamos a jugar el esgrima bíblico. El primero que le encuentre, le leo. Capítulo 1, versículo 5. Dice que sois juzgados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Muy bien, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe en quién? En Cristo Jesús. Ahí es cuando dejamos de ser niños. Y entonces dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos invita a cada uno de nosotros a que dejemos de ser niños espirituales y que nos podamos convertir ahora en hombres y mujeres maduros, ¿sí? Y que ya no seamos inmaduros. Muy bien, pues empiezo con esto. Voy a dar 4 puntos. El primer punto de ellos, que me gustas anotar: cuando era niño, hablaba como niño. A ver, es que esto es interesante. Cuando era niño, hablaba como niño. ¿Qué palabras estaba usando el apóstol Pablo? Bueno, antes de que fuera apóstol, el apóstol Pablo antes era Saulo de Tarso, ¿sí? Un hombre muy preparado, un hombre que conocía la ley perfectamente, un hombre que sabía de la Biblia, al menos el Antiguo Testamento, ¿sí? Era un estudioso de la palabra. Él, diciendo estas palabras, cuando era niño, hablaba como niño. ¿Por qué hablaba como niño? Porque no conocía todavía la verdad. Hasta el momento que tiene un encuentro con Cristo Jesús, en ese momento dice: yo hablaba como niño, tiempo pasado, ¿cierto? Ahora empezaba a hablar como ¿qué? Como un adulto, con sabiduría. Muy bien, durante todo este mes vamos a estar hablando acerca de lo que es el conocimiento, en base a los textos que hemos estado leyendo, ¿verdad? Primeramente tenemos fe, y a la fe le añades virtud, ¿sí? Y a la virtud excelencia moral. Y después conocimiento, también dicen algunas palabras, algunas versiones, ¿verdad? Bueno, pues si tenemos el conocimiento ahora, si hemos creído en Cristo Jesús, si hemos añadido la virtud, que es tu trabajo, tu ministerio, lo que tú desarrollas para Jesús, aquí como que sucede algo. Entonces, ¿por qué seguimos o sigues hablando como niño? Es interesante lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. En un niño hay ingenuidad, ¿cierto? En un niño hay falta de sabiduría, ¿cierto? Sí, sí. Un niño no sabe distinguir entre el bien y el mal, ¿cierto? Más o menos, ¿verdad? Hay niños abusados, ¿sí? De repente ya vienen con un chip integrado, ya como que se les prende el foco un poco. Había una vez, esta ilustración la he contado algunas veces, había una vez un rey de esos que les gustaba presumir de todo, y tenía su reino. En su reino tenía de todo. En su reino pues había mucho derroche en cuanto a comida, en cuanto a lujos, en cuanto a la construcción. Y un día pues dijo: yo tengo que tener algo más que los demás no tengan. Y esto se le metió en el corazón, se le metió en la mente, y anduvo en busca por mucho tiempo de algo más que pudiera hacer denotar su reino sobre todos los demás reinos. Y un día pues llegaron por ahí a los ojos de unos charlatanes pues esto que el rey estaba buscando, ¿verdad? Y dijeron: ya sabemos, vamos a hacernos ricos con este rey. Llegaron al reino y le propusieron al rey algo muy interesante. Llegaron y le dijeron: rey, vemos que tú tienes pues gran esplendor, gran lujo, grandes comidas, una gran servidumbre, ¿no? Tu palacio es excelso, pero te falta algo. Hemos notado que siempre sales con el mismo traje. ¿Qué crees? Tenemos algo especial para ti, tenemos algo diferente para ti. Traemos un traje invisible que solamente los más listos, los más astutos lo pueden ver. Y el rey quedó emocionado y conmocionado con lo que acababa de escuchar, y dijo: yo quiero tener eso, porque eso me va a dar una mayor grandeza ante los demás reinos que había. Pasó el tiempo y le dijeron: bueno, vamos a confeccionar tu traje, pues lleva mucho tiempo, necesitamos un adelanto.
y después pues lo pagas en su totalidad. Llegó el momento, ¿sí? Ahí estaban en la recámara, en el dormitorio del rey, y estos charlatanes empezaron a actuar como que agarraban el traje, ¿sí? Hicieron que se desnudara el rey, y el rey estaba emocionado y dijo: por fin voy a ser más grande que todos los demás reyes. Se puso el traje, ¿sí? Hizo una gran ceremonia para que todos pudieran ver que él tenía algo diferente a todos los demás reyes. Llegó el momento, él se había preparado, ahí estaban sus estilistas, lo arreglaron, lo maquillaron, ¿sí? Pero él decía: bueno, dicen ellos que solamente los listos y los abusados pueden ver este traje. Bueno, pues yo voy a decir que soy listo y soy abusado, aunque la verdad pues, me veo tal cual, ¿verdad? Y sale, y toda la ceremonia y toda la procesión que estaba ahí, las trompetas sonaron, uno de ellos gritó: el rey, póstrense. Imagínate que estuvieras invitado ahí. ¿Qué pensarías? Primero se rieron. ¿El que se reía? ¿Pero qué crees? El rey no contaba con que en esa fiesta se habían colado dos personas: un borracho y un niño. Imagínate, va bajando el rey, ¿sí? Hasta con cuidado de no arrastrar mucho su traje, que era invisible, y de repente se sueltan dos carcajadas. ¿Quiénes eran? El borracho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El rey está desnudo! Y el otro que se rió, ¿quién fue? El niño. ¿Por qué se rió el niño? Por su inocencia, por todo lo que acabo de escribir hace rato, ¿sí? En un niño no hay maldad. En un niño, ¿sí? No le das gato por liebre. Él siempre va a decir la verdad. Bueno, pues este niño dijo la verdad. Muchos de nosotros no alcanzamos a ver lo que hay detrás de cada palabra, lo que hay detrás de cada cosa que se está haciendo, pero somos bien prestos como niños. ¿Para qué? Para hablar, para juzgar, para criticar, ¿sí? La parte triste de esta historia, pues ya sabes cuál es. Les dieron cuello a los dos, mientras el rey pasó una gran burla, una gran pena, y también a los que confeccionaron ese traje, pues también les dio cuello. Cuando era niño, hablaba como niño. Entre niños, no sé si lo has visto, muchas veces se enojan entre ellos y se agarran y se pelean, y parece que se pelean a muerte, ¿verdad? Pero después de unos 5 minutos, ¿qué sucede? Ya están como si nada, ¿verdad? Ya no se acuerdan de la maldad que el otro le hizo. Muchas veces nosotros nos comportamos así o peor. No hemos alcanzado la madurez espiritual de la que Cristo quiere para su iglesia. Muchas veces hablamos sin pensar. Muchas veces juzgamos sin pensar. Ahorita voy a avanzar a los otros 2 puntos. Muchas veces tenemos que hablarles a los niños como a niños, o bien, me voy a ir hacia la Biblia. Muchas veces los apóstoles tenían que hablarle a las personas como niños. Vamos a un pasaje bíblico. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2. Esgrima bíblico, el que lo encuentre, por favor. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circunstancia? No sé, eso manos. De manera que De manera que yo, hermanos, no pude hablaros. Fuerte, por favor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cómo tuvo que hablarles el apóstol Pablo? Como si fueran bebés. Como bebés, ¿verdad? Sí. Y esto es algo, y esto es un proceso que comienza cuando tú llegas a los pies de Cristo. Hablábamos en la mañana en la escuela dominical que cuando viene la salvación o viene Cristo Jesús a tu corazón, te da todo el paquete completo. Y esto es cierto, ¿sí? Pero muchas veces cuando llegas a la palabra,
no vas a llegar con toda la sabiduría y el conocimiento de la palabra, sino es un crecimiento gradual, ¿verdad? Estamos hablando de crecimiento, de conocimiento gradual. Muy bien, tú vienes, asistes a la iglesia, comienzas a congregarte y dices, yo quiero conocer más de Cristo. ¿Y qué comienzas a hacer? Comienzas a asistir a los estudios entre semana, a la oración, vienes a la escuela dominical y comienza un crecimiento, ¿verdad? Yo hago una pregunta aquí, y aquí sí me pueden contestar todos. ¿Cuánto tiempo tiene, no te voy a preguntar tu edad, cuántos años tienes de haber aceptado a Cristo en tu corazón? A ver, aquí sí los quiero escuchar a cada uno. ¿Cuántos? 10 años. 10 años, 8, 7, 20, muy bien. 5, 50, gloria a Dios. Sí, chequen. 8 meses. 8 meses. ¿Sí? ¿Quién tiene menos? ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? ¿Dos qué? ¿Dos qué? ¿Meses? ¿Años? Muy bien. ¿Seguimos hablando como niños? ¿Sigues hablando lo mismo que hablabas anteriormente? ¿O ha cambiado tu forma de hablar? Dice la palabra que cuando llegamos a los pies de Cristo, el que antes hablaba groserías, ahora Ya no lo digan. el que antes golpeaba a su esposa, dice, ahora ya no lo hace. Ahora ya no roba, ahora ya no fuma. Bueno, pero me voy a concentrar en el hablar, nada más. ¿Por qué, si tenemos tanto tiempo en el Evangelio, por qué si seguimos hablando de la misma forma? Déjame decirte, lo decía el maestro Eder hace una semana, el maestro de música. Decía, luego se ve cuando una persona está ungida por Dios. Luego se ve y se siente cuando una persona está hablando y tiene santidad. Se nota que ha pasado tiempo con Dios. Se nota que lee la Biblia. ¿Por qué? ¿Cómo es que lo ven? ¿Acaso pasan aquí al frente y su rostro brilla y hay un destello de luz? No, ¿verdad? ¿Por qué nos damos cuenta? Por su manera de hablar. Todo lo que habla está en base ¿a qué? A la Escritura. Por lo tanto, ha pasado tiempo con Dios. Por lo tanto, está hablando en un idioma, en un mismo idioma en el que Dios habla. Y entre cristianos podemos hablar en un idioma muy especial. ¿Cuál es este idioma? El idioma espiritual. El idioma que usan los hijos de Dios, que es la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? Déjame hablarte un poquito acerca de un niño judío. Un niño judío, a los 6 años, ya tiene el conocimiento de lo que es el Pentateuco. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si no lo has visto, busca en internet y busca cómo estudian estos niños. ¿Sí? Y son niños que conocen a Dios. Y son niños que conocen la ley. Y son niños que conocen las ordenanzas de Dios. Ahora nosotros tenemos algo mucho más grande. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ellos anteriormente, ¿cuánto hubieran anhelado conocer a Cristo Jesús? Ahora nosotros que lo conocemos y que el canon bíblico, o sea, toda la Biblia, todos los libros que están en la Biblia se han cerrado y Dios ha dicho, aquí tienen el canon bíblico. Ellos anteriormente desearían haber tenido siquiera una Biblia. Nosotros la tenemos y la desperdiciamos. Ellos hubieran anhelado conocer de quién se hablaba para un futuro, que era Cristo Jesús. Nosotros tenemos la bendición de poder conocer a Cristo Jesús. Cuando esos niños crecían y se convertían en adolescentes, iban dominando más y más la palabra, y quien seguía el camino, ¿sí?, pues llegaba a ser un gran erudito de la palabra, llegaba a ser un rabino, un maestro, ¿sí? Pero es años de trabajo. Ustedes han dicho, he pasado tanto tiempo. Yo te pregunto en este día, ¿qué tanto has aprendido de la palabra? Porque parecería que muchas veces seguimos comportándonos como niños. Voy a hablar más adelante de a qué cosas me estoy refiriendo.
Avanzamos al punto número 2. Antes de cerrar esto, ¿por qué dije del niño judío? Aquí voy a hacer una exhortación a las maestras, los que ven por los niños. Nuestros hijos tienen que conocer muchas historias bíblicas. Amén. Nuestros hijos tienen que tener una madurez en la palabra a esa edad. El otro día estaba haciendo algunas preguntas a mi hijo y me sorprendí que no conocía mucha de esa verdad. Le dije de historias bíblicas, haciéndole preguntas para que me contestaran, y muchas no las supo y me quedé sorprendido. ¿Qué estamos enseñando? ¿Y sabes por qué no lo estamos enseñando bien? Porque no estamos nosotros mismos estudiando la palabra de Dios. Seguimos hablando como niños, seguimos pensando como niños, pero el que ha creído en Cristo Jesús tiene que tener ya otro, o subir otro nivel. Tiene que tener por lo menos lo básico del conocimiento de la palabra de Dios, por lo menos el Evangelio, que haya quedado bien sembrado en su corazón, que conozca la historia acerca de la pasión de Cristo, y que conozca, esto lo digo desde niños, que conozca mucho acerca de cómo es Dios, de las cosas, los milagros y prodigios que Dios hizo. Te puedo mencionar muchos de ellos. ¿Sí? A ver, vas a levantar tu mano solamente. Voy a decir muchas cosas, muchas historias, y tú solamente la levantas si la conoces. Si no la conoces, no la levantas. Daniel en el foso de los leones. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban los tres que estuvieron en el fuego? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del gran pez? 3 días. ¿Y cuánto medía el arca de Noé? Tenía como 14 metros de alto, como 30 14 de metros de largo. altura, ¿sí? 300 de largo. 300 de largo, muy bien. 290 y tantos. ¿Se dan cuenta? Muchos de nosotros no estamos contestando. De eso estoy hablando, a eso me estoy refiriendo, de que tanto los que están al frente como los que están atrás estudiando, no estamos teniendo conciencia de lo que es la palabra de Dios. Tenemos que tener una madurez espiritual, una madurez en conocimiento, y una excelencia moral, también se puede decir de esto. ¿Cómo vas a lograr una excelencia moral si no estás dispuesto a estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo vas a llegar a otro grado más alto en el cual tú puedes decir, ahora ya no soy solamente discípulo, sino también me convierto en maestro para poder enseñarle a mis hijos, para poder enseñarle a mi vecino, para poder enseñarles en mi trabajo? Muchas veces nos estancamos, hermanos, y nos sentimos muy cómodos de venir a la iglesia y solamente escuchar palabras bonitas, pero en ningún momento las atesoramos en nuestro corazón, y mucho menos estamos dispuestos a servir. Al no servir, al conformarnos con esto, déjame decirte que estamos omitiendo la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, ve y haz discípulos a todas las naciones. ¿Qué les vas a enseñar? Ahí es donde muchos se frenan, ¿eh? Ahí es donde muchos dicen, es que me da miedo, ¿qué les voy a decir? Ay, pues prepárate, hermano. ¿Cuántos años dijiste que tenías en la iglesia? Me sorprende gente que tiene menos tiempos en la iglesia, lo poquito que han aprendido salen a la calle, lo comparten y traen a otro. ¿Cierto? Sí. Hermanos, debemos reaccionar ante lo que la palabra de Dios dice. Pablo lo comprendió muy bien. Antes yo era niño, pero ahora hablo ya no como niño, sino como un adulto. Avanzo al siguiente punto. Cuando era niño, pensaba como niño. ¿Cómo es el pensamiento de un niño? A ver, ¿cómo es el pensamiento de un niño? Por ahí dijeron que fueron a ver ayer, ¿cuál película? La jefe de Payés, ¿cómo es? Un pensamiento frágil. ¿Cómo es el niño? El niño el principal que sale. Cambiante. El otro. Cambiante. Genera historias por todo lo que pasa, ¿verdad? Sí, Está me imagino, jugando y sí. su mente divaga y hace historias, y de repente se encuentra ahí en la Tercera Guerra Mundial cuando no está ahí. Voy a Y imaginar. muchas veces nosotros somos así, todavía no maduramos y seguimos haciéndonos historias, ¿verdad? Y nos imaginamos los grandes evangelistas allá afuera hablándole a la gente, pero de repente alguien te distrae y te despierta de eso y te dice, no es así. Estuve buscando algunos significados de la palabra madurez, ¿sí? Más bien lo contrario. Lo contrario de madurez es inmadurez. Y fíjate lo que encontré, cosas muy interesantes.
no es responsable, tiene cambios de humor, fantasea, tiene muchas historias irreales, tiene poca capacidad, no sabe perder, eso me llamó la atención, no sabe perder, ¿sí? Etcétera, muchas veces falla. Interesante, ¿verdad? Lo que significa inmadurez. ¿Te quedó alguno de estas? A ver, lo vuelvo a decir. No es responsable, tiene cambios de humor, fantasea mucho, tiene poca capacidad para lo que se le pide, no sabe perder, falla constantemente. Dios está haciendo un llamado a que podamos dejar de pensar como niños. Los que alcanzan la madurez, dice la palabra, a ver, vamos a leerlo mejor. Esgrima bíblico, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. A ver. A fin de que no nos desprecie. Porque deberíamos ser ya maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Les digo? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Wow. ¿Cuántos seguimos siendo niños? Dice aquí la palabra, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, vuelvo a repetirlo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Sí? Y pone un ejemplo, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad todavía de ¿qué? De lechita. ¿Quiénes toman leche todavía? Y yo estoy hablando de leche espiritual. ¿Quiénes todavía no entienden la palabra de Dios? Los bebés espirituales. Y es normal que haya entre nosotros bebés espirituales, ¿sí? Aquellos que tienen poco tiempo, que han llegado a la iglesia y que están aprendiendo, ¿sí? Decía por ahí Rodolfo, ¿cuántos meses? 8 meses. 8 meses. Tenemos también a Abelardo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, 3 semanas que viene, ¿sí? Para ellos es permitido. Pero ¿y los demás? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 50 años, ¿cuánto te dijeron? Toda tu vida. ¿Sí? Toda tu vida siendo cristiano y todavía te siguen dando lechita espiritual porque no has entendido. De repente aquí el apóstol Pablo se enoja, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es posible tanto tiempo que llevo enseñándoles y todavía quieren su lechita? ¿Sí? Y no les puedo dar algo más sólido porque se me atragantan, porque se me ahogan. Hermanos, es momento de madurar. Y te preguntarás, ay, entonces ¿cómo puedo hacerlo? Acuérdate que lo contrario de madurez es inmadurez. Cuando era niño, pensaba como niño. ¿Cuál sería, aplicado a la iglesia, el pensamiento de un niño? A un niño no le interesa tanto la escuela dominical. A un niño no le interesa tanto estar presente escuchando la predicación. Habrá algunos que sí. ¿Sí? En la clase de niños te apuesto que nada más le ponen 15 minutos de atención a la maestra y lo demás es puro juego, ¿cierto? Cierto. ¿Por qué? Porque son niños. Porque son inmaduros. Pero déjame decirte que la iglesia sigue caminando con esta inmadurez y eso es un problema para la iglesia. Seguimos caminando como si nada pasara, como si no me importara nada. Voy a ser más específico todavía. Tenemos un tiempo para la hora de oración y llego a la hora que quiero. Tenemos un tiempo de capacitación en donde se nos da oro molido de la palabra de Dios, en donde puedes preguntar, en donde puedes sacar tus dudas y simplemente no te importa. Llegas a la hora que quieres y entras y sales porque te anduvo del baño, porque te dio sed, porque te dio tantas cosas, ¿verdad? Inmadurez espiritual, hermanos. Dice el apóstol Pablo, tanto tiempo y todavía tengo que estarles diciendo lo mismo. Hermanos, debemos de aprender ya a escuchar bien al Señor, escuchar bien la palabra y dejar las cosas que eran de niño, porque ahora me voy a convertir en alguien maduro en la fe. Un
niño no discierne entre el bien y el mal, ¿cierto? Un niño no sabe si es correcto o no es correcto, a menos que sus padres se lo hayan enseñado. Pero mayormente un niño es indisciplinado. Y aquí está haciendo la comparación el apóstol Pablo, y está haciendo la comparación como un niño, y está haciendo la comparación de aquellos que han alcanzado la madurez espiritual. Un niño no va a tener un devocional todos los días, ¿verdad? Un niño no se va a poner a orar así como relojito a las 5 o 6 de la mañana, ¿verdad? Lo va a hacer durante el día, si es que lo hace. Pero nosotros, ¿en qué condición estamos entonces? La indisciplina, escucha bien lo que voy a decir, la indisciplina es un indicador de inmadurez. Si alguien nos juzgara, que nadie nos puede juzgar, pero bueno, si alguien nos juzgara y viniera a la iglesia y viera la forma en cómo somos, cómo nos comportamos, ¿qué crees que pensaría? Pensaría que somos, wow, una iglesia donde el orden está todo lo que da, donde todas las personas llegan bien temprano. No, si quieres esa iglesia, llegan tempranito, orar, todavía no dan las 9, y ya están ahí. No, ¿verdad? Estoy soñando, ¿verdad? Llega un nuevo, y lo único que va a ver, ¿qué va a hacer? Indisciplina. Y esa persona simplemente no va a permanecer ni va a creer a las palabras que digamos, porque nuestros hechos dicen otra cosa completamente diferente. Hermanos, debemos de cambiar esto, debemos de dejar de hablar como niños y debemos de dejar de pensar como niños. Avanzo al siguiente punto. Cuando era niño, juzgaba como niño. A ver, repítelo conmigo. Cuando era niño, juzgaba como niño. Estaba escuchando el testimonio de un pastor, una historia que sucedió en su vida, algo muy similar a lo que hacemos aquí en la iglesia. De repente la iglesia se organizó para salir al hospital. No estoy hablando de la hermana Carmen, ¿eh? De repente se organizaron para salir al hospital, ¿sí? Y dijeron, ya sé, vamos a hacer ayuno para esos días, ese día que vamos a ir al hospital, vamos a hacer tortas, vamos a repartir tortas, vamos a repartir café, ¿sí? Y un grupo bien preparado acá, un grupo elite, como dicen, ¿verdad? Bien preparado para llevar y compartir las buenas nuevas de salvación a aquel lugar. Cuando llegan a aquel lugar, pues sucede algo inesperado. De repente llegan y comienzan a ver la situación tétrica que se ve ahí, ¿verdad? Personas, ¿sí?, que viven como en inframundo, que están sentados en las banquetas, ¿sí?, que están tapados con un cartón, con lo que puedan, ¿verdad? ¿Lo has visto? ¿Sí? ¿Has tenido esa experiencia? Bueno, pues llegan aquí, hay bien espirituales, y entonces dicen, venimos a repartir tortas, venimos a hacer esto, sí, permítanos entrar. Y iba a decir, sobras, que no nos dejan entrar. Y se quedaron, ¿cómo es posible? Sí, traemos tortas. No, no pueden entrar. Oye, pero necesitamos llevarle a los enfermos que están allá adentro. No, está prohibido el paso. Y empieza a guardarse un rencor en su corazón de estas personas y empiezan a ver cosas que no tenían que estar viendo. Una de ellas que vieron es que de repente llega el policía con la manguera y empieza a regar las plantas y está una viejecita ahí, apenas ahí acostándose, hallando un lugar ahí en la tierrita para poderse acostar, y llega el vigilante con su manguera, con permiso señora. ¿Cómo te sentirías ante eso? Oye, espérate, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Sí? Y comienzas a juzgar y comienzas a criticar, ¿sí? Para esto no había ido el pastor. Llegan bien desconsolados a su iglesia el próximo domingo y le dicen, pastor, pues, ¿cómo les fue? No, nos fue bien mal. ¿Pero por qué? Y comienzan a darle una tras otra. Fíjense que el policía mojó a la viejita y corrió a los que estaban ahí y no nos dejó pasar y dijo que quién sabe qué tanto. Y se enojó el pastor como no tiene ni idea y dijo, esto no es posible. Voy a ir a hablar directamente con el director del hospital para decirle sus cosas. Así, con esa actitud. Llega el siguiente día, bien vestidito, con sus credenciales, soy pastor,
Sí, vengo a hablar con el ¿cómo se llama? El director general del hospital. Sí, claro, lo recibe amablemente, lo pasa a su oficina y comienza a exponerle todo lo que sucedió. Oye, no dejaron entrar, queja. Dice el director, ¿ya terminó de hablar? Le voy a decir por qué no dejé entrar a las personas. Primera cosa, ¿por qué no los dejé entrar? Es porque yo no los conozco. Segunda cosa, ¿por qué no los dejé entrar? Es porque no está permitido el acceso a cualquier persona a aquel lugar por razones sanitarias. Dijo el pastor, empiezo a comprender. Oye, pero ¿qué hay de la viejita que mojaron? Dice, a ver, te voy a decir por qué, yo no maté. Dice, no está bien que las personas se estén sentando en los lugares donde llega la ambulancia que viene de tal pueblito, que se viene descomponiendo, y encima de todo tiene que hacerse un lado para no atropellar a la viejita, para no atropellar a la persona, obstaculizan el paso. Dijo el pastor. Cada vez iba agachando más la cabeza el pastor, diciendo, sí, tiene razón. Oye, pero ¿qué hay de la viejita que mojaron? Le dice, de la viejita le mandé echar agua, ¿sí? Porque esa viejita tiene un enfermo allá adentro, y cada vez que esa viejita sale, se acuesta en aquel lugar donde se hacen los popó los perros, donde pasan los ratones a comer todas las migajas que deja la gente, y encima quiere pasar a ver a su enfermo. Dice, ¿tienes idea de la gran cantidad de microbios que entran al hospital por personas que no tienen cuidado y porque se les ocurre entrar nada más porque sí? El pastor salió humillado de él. Y vino este pasaje a su mente. Cuando era niño, juzgaba como niño. Llegó a su congregación y les dio una gran lección de que las cosas no se hacen a la ligera, de que debe de estar bien planeado, de que debe de haber ciertas leyes sanitarias que se deben de cumplir. Y puedo hablar de muchos otros ejemplos, ¿verdad? Dice la palabra, someteos a Dios. Muchas veces nosotros nos enojamos, no tan solamente con el del hospital, nos enojamos con el gobernador, nos enojamos con el presidente, nos enojamos con nuestro papá, nos enojamos con el pastor. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Vamos por favor a 1 de Pedro nuevamente, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 18. Este sí lo leo yo. Dice, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Después, más adelante, da una lista de quiénes son tus superiores. Otro de ellos dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Pero qué crees? Que en la iglesia hay supercristianos que violan la ley de Dios, ¿sí? O la autoridad de Dios, o a las personas que Dios ha puesto en autoridad. Cuando era niño, por eso dice el apóstol Pablo, cuando era niño, juzgaba como niño, pero ahora ya no juzga como niño, ahora entiende que debe obedecer a sus autoridades y que hay reglas en el juego. Ya va cambiando, ¿verdad? Otro de ellos que dice, capítulo 3, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Tremendo, ¿verdad? Versículo 7. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones tienen estorbo? Aquí me está diciendo la palabra.
El apóstol Pablo había comprendido de qué se trataba esta madurez espiritual, de que debía de someterse a lo que Dios estaba diciendo, y esto lo pudo aprender ¿cómo? Madurando. Dejando de pensar lo que era de niño, actuar lo que era de niño y juzgar lo que era de niño. Ahora él se estaba sometiendo a la voluntad de Dios porque había entonces madurez espiritual en su vida. Y alcanzó tanta madurez espiritual que hasta los demás discípulos que caminaron con Jesús seguramente les decía sus cosas, para que caminaran en madurez espiritual. ¿Quién quiere caminar con madurez espiritual en este día? Tú dirás, hermano, no hay que juzgar a nadie. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Quien me lo encuentre, por favor, lea. 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Alguien lo tiene? ¿Nadie? Ya. Por favor. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? También el versículo 3, por favor. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿El cristiano puede juzgar? Sí. ¿Pero en base a qué? Al amor. Al conocimiento de la palabra de Dios. Aquellos que han alcanzado la madurez, aquellos que dejaron de tomar lechita y que ahora saben el discernimiento entre el bien y el mal, ¿sí? Y ahora tienen conocimiento de la palabra de Dios, entonces son capaces de no tan solamente de juzgar, sino también dar una salida a todos aquellos que están mal. Pero dice algo interesante aquí, pero el mundo no puede juzgar A los santos. A los santos, a ¿Quiénes son nosotros. esos santos? Nosotros. Los cristianos verdaderos, Los piratas. aquellos que honran a Dios con su vida, aquellos que manejan la puntualidad, aquellos que leen la Biblia, aquellos que buscan a Dios con todo su corazón, aquellos que si va a haber Santa Cena están bien preparados y prestos para la Santa Cena. Es más, están esperando, pastor, ¿cuándo va a ser la Santa Cena? Así debería ser. Esas personas no pueden ser juzgadas. Al contrario, esas personas pueden juzgar las cosas del mundo por la inmadurez espiritual que existe en la iglesia. Debemos de cambiar esto, hermanos. Dios está dando pues una palabra para que podamos reflexionar, para que podamos madurar en la fe y dejar de ser niños, dejar de hablar como niños, dejar de pensar como niños, dejar de juzgar como niños, ahora juzgar en base a la palabra de Dios, ¿sí? Punto número 4. Cuando dejé lo que era de niño. A ver, ¿quién puede decir en este momento que su madurez espiritual puede decir estas palabras? Cuando dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo, recordándolo, les está diciendo esto. ¿Sí? A los que estaban ahí, estaba hablando acerca del amor. Si hablase lenguas angelicales y diera todo mi dinero a los pobres y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que solamente retumba, como la batería, el platillo que retumba, ¿sí? Y nada más hace ruido, y dice, y si no tengo amor, no soy nada. Y más adelante dice este versículo, ¿verdad? Cuando yo era niño, ¿sí? Yo era como ese címbalo. Cuando era niño, yo era como lo que acabamos de hablar, pero ahora he madurado en la fe. Más adelante el siguiente versículo, ¿cómo dice? A ver, vamos a ir. 1 Corintios capítulo 13. Dice el versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muchas veces nos concentramos solamente en lo que nos gusta, ¿verdad? La palabra amor. Pero este pasaje está hablando de algo más.
¿sí? Aquí la iglesia de Corinto había aceptado al Señor Jesucristo, se había crecido esa iglesia, pero algo faltaba y de repente pues se derraman dones, ¿verdad? Dones de sanidad, sí, dones, voy a hablar de dones. ¿Sí? De repente todos estaban espectacularmente creciendo gracias a los milagros del Señor Jesús, ¿sí? Y Pablo era testigo de todo eso que estaba sucediendo. Pero llega a este pasaje donde dice, cuando era niño, o sea, voy a cambiar, cuando la iglesia estaba inmadura, necesitó de ayuda de Dios, del Espíritu Santo, dones, para poder ganar a más personas. ¿Sí? Voy a cambiar un poquito más. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios no conocían toda la palabra escrita. Ahora Pablo estaba conociendo más acerca de esta palabra. Dice ahí en el versículo 12: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, ¿de qué tiempo está hablando? De antes. Del futuro. Está hablando del pasado, pero ahora está hablando del futuro. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y aquí hay una interpretación. El apóstol Pablo está hablando de que en el antiguo tiempo no tenían como tal una Biblia. Es más adelante cuando se hace el canon bíblico y se decide a través de muchos eruditos de la palabra lo que debería contener la palabra de Dios, y es la que tenemos, la que tienes hoy en día en tus manos. Si el apóstol Pablo hubiera conocido, hubiera tenido una Biblia, te pregunto, ¿qué no hubiera hecho? Por eso le escribe esto. Antes, o más bien en ese momento, veía como por un espejo así nublado, ¿sí? Pero dice, entonces veré claramente. Hermano, hermana, nosotros tenemos la oportunidad que Pablo no tuvo en ese momento. Podemos estudiar la Escritura, podemos tener facilidad de que alguien nos enseñe de la Escritura, y lo estamos desperdiciando. Debemos dejar de ser niños. Un niño no piensa en, me voy a leer toda la Biblia, voy a llevar un devocional. Un niño no piensa eso. Nosotros que somos siervos de Dios, hijos de Dios, que se supone que hemos madurado en la fe porque ya llevamos mucho tiempo, no lo estamos haciendo. Es una llamada de atención de Dios, de parte de Dios, para que dejemos ya lo que es el libro y podamos llegar a una madurez. Dice ahí la palabra, debemos ser ejemplo a los demás. Nuestro testimonio debe ser vivo. Dejemos ya de tomar lechita y dejemos ya el biberón. ¿Cuántos siguen tomando biberón espiritual? Que bueno, ya nadie levanta su mano. ¿Y cuántos comen carne ya? Hago preguntas. Si comes carne, entonces ¿por qué no eres ya maestro? ¿Por qué no estás enseñándole a otro lo que tú has aprendido? Allí está la gran comisión, ¿verdad? Dejemos ya de tomar lechita. Añadamos a la virtud, entonces, conocimiento, ¿sí? O excelencia moral, ¿verdad? En conclusión, Dios quiere que maduremos en la fe y dejemos de actuar como niños. Él quiere usarnos grandemente, escucha bien, pero usará hijos maduros, usará hijos maduros que alcanzan a comprender el maravilloso plan de Dios, alcanzando al mundo para que le conozca y a su vez ellos también puedan madurar en algún tiempo y puedan compartir su fe con otros. Cuando tú tienes un hijo espiritual, aquel hijo espiritual tarde o temprano, en base a lo que tú le enseñes y la capacidad que tú le vayas enseñando, va a llegar hasta que sea mejor que tú, ¿verdad? Y va a hablarles a otros, y al rato no nada más vas a tener un hijo espiritual, vas a tener nietos, tataranietos, nietos y bisnietos. ¿No te gustaría eso? Amén, sí. ¿Qué te impide hacer? Solamente hay una cosa que está impidiendo: que no das ese paso hacia la madurez espiritual. Dejemos de hablar, pensar
o juzgar como niños. Convirtámonos en personas maduras, que oyen, pero así como lo oyen, lo platican. ¿Qué aprendiste hoy? Espero que hayas aprendido muchas cosas. Lo poco, lo mucho que hayas entendido, compártelo. Eso va a hablar de tu madurez espiritual. Amén. Amén. Te invito a que te pongas de pie y vamos a ver. Cierra tus ojos, Señor. Sí. Agradecemos nuevamente la bendición de tu palabra. Recordabas en la semana, Señor, a mi corazón que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, que tu palabra es enviada como la lluvia del cielo y que da fruto por sí sola. Me recordaba, Señor, que tu palabra tiene poder para todo aquel que escucha y que tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías. Y Señor, el día de hoy el mensaje ha sido muy claro. Dejemos de pensar, de hablar y de juzgar como niños. Ahora, Señor, tú nos has mostrado un camino mejor. Ahora tú nos has llevado, Señor, a una nueva naturaleza. Ahora tú nos has llevado a un conocimiento pleno de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas dar ese paso hacia la madurez, que tú nos permitas dejar aquellas cosas que eran de niño y que ahora, Señor, podamos entender las cosas discerniendo entre el bien y el mal, Señor, que opera alrededor de nosotros. Permite, Padre, que cada uno de nosotros podamos atesorar lo aprendido en este día y podamos dar ese paso hacia la madurez espiritual. No permita, Señor, que sigamos siendo inconstantes en todo nuestro camino, Señor, y yendo como las olas del mar hacia un lado y hacia otro, Señor. Decía el apóstol Pablo, siendo como ese címbalo, como ese platillo que solamente retumba y hace ruido. No permita, Señor, que sigamos en esa manera de vivir, sino al contrario, Señor, que podamos dar pasos firmes y en cada paso, Señor, que podamos dar testimonio a quienes nos rodean de que eres un Dios vivo, de que eres un Dios que escucha la oración, que ha tenido un plan maravilloso a través de Cristo Jesús. Permite que podamos abrir nuestras bocas hacia quienes nos rodean, hacia nuestro prójimo, Señor, hacia los que tenemos más cerca cada día. Por favor, permite que tu palabra, Señor, también pueda brillar en el corazón de quien la va a escuchar de parte de nuestros labios en esta semana. Bendice, Señor, el tiempo de evangelismo que habremos de tener en esta próxima semana. Y Padre, te pedimos que tu palabra venga respaldando, Señor, el testimonio que vamos a dar, las palabras que vamos a usar. Padre, queremos creer a lo que tu palabra dice y que ya no somos niños espirituales, sino que ahora somos personas maduras en la fe, que entienden, que creen a tu mandato, a lo que tú has pedido. Por favor, manifiesta tu poder en cada uno de mis hermanos. Manifiesta tu poder, Señor, por medio de esta palabra hacia cada hogar, Señor, que antes de gritar a nuestros hijos, que antes de juzgar, Señor, a nuestros hijos, podamos entender con sabiduría lo que tú quieres que ellos aprendan también, Señor. Ayúdanos, Padre, a relacionarnos de la mejor manera. Ayúdanos, Señor, a que la gente pueda verte a través de nosotros. Te lo pedimos, Padre, y te damos la honra y la gloria y el poder por todas las cosas que haces y cada palabra que nos enseñas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Que Dios te bendiga.